mercancías que no pueden ser objeto de depósito fiscal. No se pueden traer a un depósito fiscal estas mercancías. Y estos dos puntos que vienen aquí al último para mí son los más interesantes, los que van a poder afectarnos. En el anexo 19, como todos sabemos, es el que indica cuáles son los campos multables en el pedimento, datos que alteran la información estadística y obviamente se multan con lo previsto en el artículo 184 de la ley aduanera por ser un dato inexacto u omitir declarar el dato. Y habla también del anexo 22, se incorpora el instructivo para el llenado, se modifica el formato del pedimento, el modelo del pedimento para adicionar los campos relacionados a los decrementables. Y en estos dos puntos son los que nos vamos a enfocar el día de hoy. 19 y por qué se dan estos cambios. Vamos a entender obviamente primero de conformidad con la ley y conformidad con la misma OMA, la OMC, Organización Mundial de Comercio, nos indican que los costos decrementables son aquellos que no se agregan al valor de la mercancía en el pedimento. De esta manera vienen en la sección primera del Impuesto General de Importación, ahorita lo vamos a observar, en el artículo 66, conceptos no incrementables al valor de transacción. Aquí hago el comentario, todos sabemos que los costos o gastos incrementables siempre vienen en el artículo 65 de la ley aduanera, son todos los gastos que se efectúen antes de llegar las mercancías a la aduana, o bien mejormente expresado es antes de que se den los supuestos previstos en el artículo 56 de la ley aduanera. Todos los gastos antes de que la mercancía llegue a la aduana que corran por cuenta del importador deben incrementarse al valor en aduana. Ahorita lo vamos a ir viendo, por eso ahí le ponemos que son los gastos decrementables, son los gastos posteriores al despacho con el artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera. ¿Qué nos indica este artículo? Este artículo nos indica que el pago de contribuciones y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias se hacer al momento del despacho aduanero, y nos indica que en tránsito terrestre es al momento del cruce de la aduana. En el tránsito aéreo es cuando la aeronave que está haciendo la importación de las mercancías toque el primer aeropuerto. En transporte marítimo nos indica que al momento de que el buque se amarra al momento que atraca o fondea en territorio nacional. Entonces, hasta ese momento, todos los gastos anteriores se deben de incluir incrementables. A partir de que están en aduana, ya los gastos decrementables surten efecto, gastos posteriores al desaduanamiento, posteriores al despacho o al llegado de las mercancías a la aduana, según sea marítima o sea por vía aérea. Entonces, artículo 56, fracción 1, es el que nos indica cuándo es el momento en que se debe de cumplir. Costos decrementables. Fíjense, en esta segunda resolución nos indica el anexo 19 que se modifica datos para efectos del 184, fracción tercera de la ley. Son datos multables. Dato inexacto u omisión de datos. Y aquí lo que llama la atención es que ahora se anota, que nunca había sido, como dato multable el Incoterm, el que yo declare mal un Incoterm. Todos sabemos, no son ley. Los Incoterm no están en ley. Están en una regla, nomás te dicen el identificador que debes utilizar. Entonces, en caso de los incrementables,
Si no se anotan, porque ahí viene el campo, sí es una multa. Pero si el Incoterm viene mal, hasta ahora, en esta publicación nos están indicando que el Incoterm campo 29 del anexo 19 es un campo multable. No veo el fundamento pues muy firme, muy legal, porque no es un dato que venga en ley. Los Incoterm no son ley, y lo que la ley aduanera indica en su artículo primero es que se debe de cumplir con todo lo previsto en la ley aduanera y en todas las leyes relacionadas. Pero los Incoterm no son una ley, no son ley, tienen relación. Entonces, aquí va a estar interesante esto. Obviamente, esto entra en vigor dentro de 4 meses. Esto entraría el 26 de febrero, entrarían en efecto estos indicativos. Entonces, se modifica también el campo 30 para decir que son los decrementables en el anexo 19. Dice decrementables conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley, que es los gastos de transporte, los gastos de seguro, los gastos de descarga y otros decrementables. Insisto, todos los gastos posteriores al arribo de las mercancías a la aduana. De esto de conformidad con el artículo 56 de la ley aduanera. ¿Y qué es lo que nos publican? Miren, se modifica, lo mirábamos el modelo del pedimento, modelo de formato de pedimento, en el encabezado principal vienen todos los incrementables. Ahorita nos vamos a enfocar en los decrementables. Se anexa este campo que nos dice el valor del seguro, el valor de seguros, valor de fletes, valor de embaraje y los incrementables. Y en el renglón de abajo, en el campo de abajo, vienen los decrementables. Primero, todo lo que vas a incrementar. Luego ya estás en la aduana, todo lo que vas a decrementar. No los puedes incluir. Y si ya viniesen incluidos, los tienes que glosar, ¿verdad? Gastos posteriores al despacho conforme al artículo 56, fracción 1 de la ley. Entonces hay que tener cuidado. Esto al final lo vamos a mirar con los Incoterm. Que Incoterm forzosamente tienen que llevar gastos decrementables, así como en su momento cuando dimos la plática de los incrementables, indicamos cuáles son los Incoterm que deben de llevar forzosamente incrementables. También hay para los decrementables. Ojo con los Incoterm que vayan a utilizar. Entonces, ¿qué es un gasto decrementable? El transporte. Imaginen que yo estoy trayendo mercancía, voy a poner a un lado aquí cerca. Tuvimos ya un cliente que traían de Los Ángeles a la Ciudad de México y él estaba metiendo como incrementables todo el costo del flete desde Los Ángeles hasta México, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Es incrementable de Los Ángeles a la aduana, y lo que te estén cobrando de la aduana, ya saliste de la aduana posterior al despacho 36, esos los tienes que deducir de los costos, porque esos son decrementables. Es un gasto de transporte posterior al despacho aduanero. Igual va a ser con los seguros que estén, el monto que hayan pagado de seguros que esté cubriendo de la aduana hacia el interior es un decrementable. Todas las maniobras de carga, todas las maniobras de descarga, y habla de otros decrementables, ¿verdad? Cuando son estudios, ingenierías, todo lo que se tenga que hacer posterior al despacho, no se deben de incluir en el valor en aduana de las mercancías. Y así es como vienen, fíjense, así es como vienen ya en el anexo 22, esto es lo que vamos a analizar. ¿Qué nos dice el campo 24? Campo 24 dice, ¿qué es decrementable? El importe en moneda nacional de gastos de transporte posteriores al despacho conforme al artículo 56, fracción 1 de la ley. Eso se tiene que descontar, no tiene que quedar en los gastos incrementables. Y esto lleva consigo mismo riesgos de una multa que ahorita vamos a observar. Y luego nos habla también que en extracciones
generales de depósito, la parte proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional, de los fretes decrementables declarados en el pedimento de origen. Ustedes traen mercancía que pudiera venir como decrementable a un almacén general que está en el interior de la República o que está fuera de la aduana, ahí trae para llegar un costo que es hasta que llega al almacén. Bueno, cuando salga la mercancía del almacén, se va a tener que descontar la parte proporcional, que quien esté administrando el almacén no lo puede incluir en él para que pague el que está sacando las mercancías de los depósitos de los almacenes generales de depósito. Y así nos lo va a ir explicando. Miren, el 25, ahora ya miramos el transporte, ahora nos dice el seguro. El importe hay que descontarlo, decrementables, gastos negativos. El importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados por las mercancías posteriores al despacho. Yo traigo un seguro que pagué posterior al despacho. ¿Para qué? Para hacer las maniobras de descarga. Cuando llegue a mi almacén, yo lo traigo asegurado, esa mercancía, la traigo asegurada para el transporte y la traigo asegurada para la descarga. Bueno, pues todo lo del transporte de la aduana a tu empresa y la descarga que se va a hacer en tu empresa no debe de quedar incluido en el valor de aduana de las mercancías. También nos indica, en extracciones de almacenes generales de depósito, la proporcional al importe que corresponda a las mercancías que se extraen del depósito fiscal. Pero ojo aquí el seguro, todos los gastos posteriores al despacho. Nos habla también de maniobras de carga, obviamente carga y descarga. Dice, el importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la carga de mercancía posteriores al despacho, todo lo que sea posterior al despacho se va a tener que descontar de los costos del valor en aduana de la mercancía, y también no lo vuelve a verificar y nos indica acciones de almacenes generales de depósito se debe descontar la parte proporcional al importe que corresponde a las mercancías que se extraen del depósito fiscal. Entonces, ojo, todos los gastos decrementables, ahorita vamos a ver cómo es que se tendría que hacer. Viene la descarga, también tiene que disminuirse si es que viniera ya incluido en el precio realmente pagado o por pagar, hay que disminuirlo al momento de la importación. Si no viene incluido, no hay que incluirlo. En la descarga, el importe en moneda nacional del total de gastos pagados por la descarga de la mercancía posterior al despacho. Todo lo que sea posterior al despacho, ya saliendo de la aduana, es que, ¿sabes qué? Yo tengo que pagar por descargarlo y es un costo que quiero hacer deducible y es un costo que quiero incrementar en el valor de las mercancías. Pues sí lo puedes aumentar al valor de venta de las mercancías, pero no aumentarlo para determinar la base gravable en aduana. Y vienen también los otros incrementables. Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben decrementarse al precio pagado, y nos vuelve a hacer énfasis en la extracción de almacenes generales de depósito, la parte proporcional del importe que corresponde a las mercancías que se extraen, y siempre habla de la parte proporcional, porque yo puedo meter a un depósito general, no sé, voy a hablar 100,000 unidades. Entonces, de esas 100,000 unidades, yo voy a vender nomás ahorita 20,000. Bueno, tengo que descontar la parte proporcional de lo que se pagó, que corresponda a las 20,000 piezas, de la parte proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se extraen, no de todo lo que ya pagaste en depósito fiscal. Hay que tener mucho cuidado con ese punto, si es que ustedes están trabajando con almacenes generales de depósito. Continuamos con la plática. Ahora sí, ¿qué nos dice el artículo
66. ¿Cuáles son los conceptos no incrementables al valor de transacción? ¿Sí? Todos los posteriores al despacho, y nos dice: el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los conceptos siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro unas mercancías con, vamos a hablar de un Incoterm DAP, las en Oriente, y ¿sabes qué? Yo las quiero puesto en mi planta, y mi planta está en la ciudad de Guadalajara y voy a importar por Tijuana. Bueno, pues tienes que anotar en la factura los conceptos que se tienen que descontar. Tú estás pagando un transporte, todo pagado para que me los pongas en mi almacén. Bueno, la parte proporcional correspondiente a México posterior al despacho hay que descontarla de la factura, hay que descontar el seguro, todos los gastos proporcionales que correspondan a la mercancía y que sean posteriores al despacho. Por eso siempre indica forma separada del precio pagado. Dentro de la misma OMC, la Organización Mundial de Comercio, en su acuerdo, artículo 7 de valoración en aduana, siempre indica el precio real, dice, realmente pagado o por pagar, porque puedo pagar antes o puedo pagar posterior, pero es precio realmente pagado. Y ya nos dice en los siguientes casos, son los siguientes gastos, siempre que, y vuelve a indicar, siempre que se distingue el precio pagado por las mercancías. Y nos habla los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación en relación con las mercancías importadas, que conceptos entran de otros decrementables, porque acá nos dice seguros, transportes, carga y descarga. Esto entran en otros decrementables. ¿Por qué? Porque yo compré maquinaria y equipo, y a quien se la compré, él me la va a venir a instalar y él me la va a venir a organizar todo, me va a descargar y me va a dejar todo instalado. Espérate, pero vienen incluidos en el precio. Sí, me dijo que me costaba $1,000,000 más $100,000 por la instalación. Bueno, eso de instalación del valor del precio realmente pagado o por pagar. Esos son otros decrementables, costos negativos que no deben de estar para la base gravable. Los gastos de transporte, y este inciso B es el que viene en el anexo 19 y en la modificación al formato del pedimento. Gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga, en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción 1 del artículo 56, que ya los comentamos, posteriores a la entrada a la aduana de las mercancías. Y luego nos indica las contribuciones y cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías. Entonces las cuotas compensatorias también se quitan, también se desglosan del precio realmente pagado por pagar para la base gravable, como también se tienen que descontar no se toman en cuenta, sería un decrementable, los descuentos que te den en el extranjero. Yo voy y compro una mercancía que me dicen te cuesta $1,000, la tengo en especial, descuento de $200, perfecto, hazme la factura, pero te la voy a hacer por 1,000, sí, $1,000 menos 200 de descuento, yo realmente te estoy pagando nomás 800. Los descuentos que se den en el extranjero también son decrementables. Es lo que te cuesta la mercancía, el valor de transacción, igual que los impuestos. Fui con me cobraron $1,000 más el 7% del impuesto de venta. Bueno, el impuesto de venta también es decrementable, no tiene por qué quedar en la base gravable. Ojo con eso, cuando compren mercancía, los impuestos no aplican para la base gravable. Entonces, es realmente el precio pagado, pagaste, sí, pero pagué con impuestos. Si yo acumulo esos impuestos que pagué en el extranjero,
sería duplicidad de impuestos. ¿Por qué? Porque si ya los pagué en el extranjero, ahora los meto en el valor en aduana, los voy a volver a pagar sobre el IVA y sobre el IGI, sería una doble tributación. Por eso es que los impuestos pagados en el extranjero por la compra, si nos vamos al 65 de la ley aduanera, ahí te dice que son los incrementables y en ningún momento te indica los impuestos pagados en el extranjero. Las leyes fiscales, como indican las leyes fiscales, no admiten interpretación porque no pueden pretender decir. O dicen o no dicen. Y en los costos incrementables al valor en aduana no vienen los impuestos pagados en el extranjero por la compra. Entonces, los impuestos, siempre que vengan ahí desglosados en la factura, se deben descontar del valor en aduana también. Es un gasto decrementable. Continúa el artículo 66 y si nos indica, para efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se distinguen del precio pagado las cantidades que se mencionan. Se detallan o especifican separadamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital o en el documento equivalente, que el documento equivalente que les dan en Estados Unidos, lo que toman ellos con factura, que diga hasta dónde va el flete. ¿Sabes qué? El flete venía incluido hasta la ciudad de Guadalajara. Ok, en la factura ponle que se va a descontar cuál es el valor que me estás cobrando hasta la aduana y lo demás lo desglosas porque yo lo tengo que quitar como un gasto decrementable. Hay que tener mucho cuidado con el artículo 200 de la ley aduanera, que es con el que han estado abusando ahorita la autoridad aduanera. Artículo 200 te indica una multa, no recuerdo exactamente, como de 76,000 a 82,000 pesos por no poder determinar el valor en aduana de las mercancías. Entonces, si tú me estás anotando un Incoterm delivery at place, unloaded o descargado o cargado y ya viene todo pagado el transporte, debería de indicar el desglose de la parte proporcional al transporte en territorio mexicano. Y si es el delivery at place, unloaded DPU, descargado, también en la venta ya viene el importe de lo que te voy a cobrar por descargar. ¿Y qué es lo que nos indica aquí? Todas las maniobras de transporte, cargo, descarga posteriores al despacho se tienen que descontar. Son gastos negativos para el valor en aduana, para la base gravable en aduana. Continuamos, miren, aquí viene cuáles son los conceptos que tenemos que considerar con la base gravable. Obviamente vamos a considerar primero el precio realmente pagado por pagar, más tenemos que tomar en cuenta también todos los ajustes incrementables, todos los gastos en el extranjero, siempre que corran a cuenta del importador, esto de conformidad con el artículo 65 de la ley aduanera. Y ahora también tenemos que tomar en cuenta los gastos decrementables o no incrementables previstos en el artículo 66 de la ley aduanera. Entonces, para poder valorar las mercancías en la aduana, hay que tomar en cuenta artículo 64, precio realmente pagado por pagar, artículo 65, todos los gastos incrementables siempre que corran a cuenta del importador y sean en el extranjero, antes de los supuestos previstos en el artículo 56 de la ley aduanera, menos ahora tenemos todos los decrementables y ahora vamos a deducir todos los no incrementables o gastos negativos o costos decrementables. Y ahí nos indica gastos diversos que se relacionan con posterior a los supuestos que se refiere la fracción 1 del artículo 56, que son gastos no relacionados, maniobras, cargas, descargas, los fletes y seguros, los gastos de construcción, instalación, armado, las contribuciones, dividendos en caso de que haya, y ya se suma el total y se tienen que descontar. No juegan para el valor. Entonces, mucho ojo. La aduana ha estado muy atenta en auditorías electrónicas
con los gastos incrementables, con los Incoterm. Hay que tener mucho cuidado con los Incoterm, que al no ser ley, pero ya vienen indicados en el anexo 19, lo que no venía antes. Entonces, ojo, y esto es a partir de 4 meses de su publicación. Se publicaron el 26 octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 26 de febrero empieza con todas las importaciones. Tenemos que tener en cuenta para estar aplicando todos los gastos decrementables. Obviamente esto va a traer consecuencias, va a traer muchos cambios todavía, modificaciones a reglas o notificaciones, porque de conformidad también con el artículo 8 de la Organización Mundial de Comercio es el que habla cómo se deben de aplicar las multas, y esto queda todavía ahorita, está muy ambiguo. Entonces, en estos 4 meses, considero yo, se van a tener que hacer algunas modificaciones, porque incluso ya para esto de los gastos decrementables ya existe una tesis de cuáles son. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, ojo, esta es la fórmula para poder determinar correctamente la base gravable y evitarnos multa por cuestión de incrementable y por cuestión de decrementable, que los están aplicando. Fíjense, estamos en el 2020, después de 25 años. Esto de los decrementables, artículo 66, está en la ley aduanera desde el 95, cuando se hicieron las modificaciones a la ley aduanera, y México adoptó prácticamente todo el capítulo 7 de valor en aduana de las mercancías, la base gravable que viene en la OMC. Lo sacamos de ahí, todo lo que conocemos como aquí en el capítulo 3 de la ley aduanera, donde vienen artículos del 64 al 78, donde están todos los métodos de valoración, de valor de transacción, mercancías idénticas, mercancías similares, valor unitario de venta, valor reconstruido, y último método es una copia fiel y exacta de lo que viene en la Organización Mundial de Comercio. Nomás lo trasladaron a nuestra ley aduanera, pero también el artículo 7, también está el artículo 8, que al parecer no se tomó mucho en cuenta. Pero como les digo, esto viene después de 25 años de tener publicado el artículo 66 en la ley aduanera. Y lo que yo veo mal aquí es que el Incoterm, sin ser ley, quieran aplicar una multa, ¿verdad? Si te equivocas en el Incoterm. Voy de acuerdo que si te equivocas en el pago de contribuciones en la base gravable, pues debe de haber multas. Pero el Incoterm, ¿por qué? Si el Incoterm no es ley. Pero va a haber cuestiones aquí que va a haber todavía que estar aclarando con la autoridad aduanera. Pero esta es la fórmula base para una correcta valoración de las mercancías en aduana. Fíjense, esta es de la tesis que yo les comentaba. Fíjense desde cuándo tiene esta fecha. Esta tesis tiene fechas del 2008. Es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hizo la consulta. Espérate, a ver. Aquí publicas decrementables. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? ¿Es correcto los decrementables? ¿Es incorrecto? Y obviamente hay que recordar que también que todos los tratados que México tenga firmados en el mundo con diferentes países, ¿qué es lo que nos indica la misma Constitución? Que los tratados que México firme son ley suprema. Ninguna ley puede ir sobre un tratado de libre comercio. Entonces, si hubiera algunas multas que uno siente que no son las correctas, bueno, en base al tratado que tenemos firmado se puede pelear. Ninguna ley puede ir sobre los tratados de libre comercio. Y ahorita vamos a mirar la parte correspondiente de esta tesis, correspondiente a los decrementables. Fíjense, nos dice
Conforme al artículo 64 de la ley aduanera, artículo 64, valor de transacción, vigente a partir del 1 de abril del 96, la publicación fue el 95, les decía, para entrar en vigor el 1 de abril del 96, el valor en aduana. Puede determinarse aplicando el valor el cual deberá ajustarse, en su caso, con los elementos incrementables o decrementables, según los artículos 65 y 66 de la propia ley, siendo los primeros, ahí donde les puse los puntos venían todos los incrementables, los cuales ya conocemos, parte del tema ahorita en esta plática. Posteriormente ya les vamos a preparar una plática sobre valoración en aduana, cuál es la manera correcta de evaluar en aduana. Y luego nos indica la segunda parte de esta tesis. En cuanto a los ajustes negativos o elementos decrementables al precio de transacción, tienen como principio básico que el valor de la aduana no debe incluir importes generados después de la importación. Además, estos gastos deben desglosarse y especificarse en forma separada al precio pagado, siendo lo siguiente. Fíjense lo que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos gastos es un deber, no dice podrán o si quieres. Estos gastos deben desglosarse y especificarse en forma separada al precio pagado, y luego nos dice, siendo lo siguiente: los gastos generales que por cuenta propia realiza el importador, aun cuando puede estimarse que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales deba efectuarse un ajuste conforme a lo indicado en el artículo 65, como los gastos de comercialización de las mercancías importadas, el acondicionamiento para venta de mercancías, publicidad y estudios de mercado, siempre que sean realizados en territorio nacional. Luego nos indica en el punto 2, los siguientes gastos también, siempre que se distingan, ¿qué es que se distingan? Que vengan separados, siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías. A. Los de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica, sin considerar como asistencia técnica el licenciamiento para permitir el uso de marcas y explotación de patentes. De transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, que se realicen con posterioridad a que se den los momentos de causación de impuestos general de importación previstos en la fracción 1 del artículo 56 de la ley aduanera. En todos los casos se va a hacer énfasis. Decrementables todos los gastos posteriores de conformidad con el artículo 56, fracción 1. Y luego nos indica también las diversas contribuciones y cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías, y los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos conceptos que no guarden relación directa con las mercancías importadas. Entonces, nos debe de quedar muy claro, porque ya existe la tesis incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en eso está basado el artículo 66, en eso se basaron, en el artículo 66 de la ley aduanera, ¿verdad? ¿Cuáles son los decrementables? Aquí ya queda muy claro, y si se dan cuenta siempre nos indica que se distingan del precio pagado, deben de estar desglosados del precio pagado, para que tengan mucho cuidado en sus futuros importaciones a partir del 26 de febrero del 2021. Por eso es que yo siempre insistía en las pláticas cuando les damos la plática de los Incoterms, es que se cuente con un contrato de compraventa donde quede especificado cuáles son las obligaciones, los compromisos de cada parte entre vendedor y comprador,
a partir de qué parte o en dónde inician, de qué parte del proceso inician las obligaciones del comprador y terminan las del vendedor. Hay que darle una buena estudiada de acuerdo al Incoterm que ustedes estén utilizando. Es básico el Incoterm para este movimiento. Aquí anoté los Incoterm. Incoterm, delivery at place o entrega en lugar. ¿Dónde terminan los costos y riesgos? Entrega, delivery at place. Eso significa que existe un transporte que ya que pasó la aduana, vamos a suponer que aquí queda la aduana y el transporte viene hasta acá. Entonces, si el transporte, esta parte proporcional de donde está aduana para acá, se debe desglosar del pago. Se debe desglosar del pago, de la base gravable. El DPU, entrega en lugar descargado. Perfecto, yo te lo voy a entregar hasta tu lugar y descargado. Nomás que fíjate que en el precio de venta va incluido todo el transporte en las maniobras de descarga que voy a hacer en México. Bueno, pues todo ese transporte correspondiente a la salida de la aduana y a las maniobras de descarga posteriores al despacho se deben de descontar de la base gravable. No deben de incluirse en el costo, en los valores para determinar el valor en la aduana. Entonces, ojo con estos Incoterm. Y luego dice DDP, entregado con derechos pagados. Pues todavía más allá de eso, porque a lo mejor el que te está vendiendo te dice, te cuestan $100,000 las mercancías, pero yo las quiero puestas en mi lugar ya todo pagado. Pues entonces no te cuestan 100,000. ¿Por qué? Porque le voy a incluir también los impuestos que voy a pagar. Si los está pagando el que te vendió, entonces te dice, yo te voy a incluir todos esos impuestos. Pero ¿qué es lo que nos indica? No se deben de incluir las cuotas compensatorias, no se deben de incluir las contribuciones, no se deben de incluir los descuentos que tengas. Todo eso son costos decrementables al valor en la aduana para determinar la base gravable. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estos decrementables. Va a haber todavía mucha información que va a tener que publicarse, va a haber muchas. He estado en pláticas con abogados fiscalistas, dicen pues está bien fundamentado ahí todo eso, pero lo de los Incoterm no le veo mucho fundamento porque no son ley. Eso es algo que publica la Cámara Internacional de Comercio para facilitar las transacciones. Por eso es importantísimo tener un contrato de compra-venta siempre que se vaya a utilizar algún Incoterm y estar indicando. También lo había comentado yo ya en una de las pláticas anteriores, dependiendo del Incoterm que se vaya a utilizar en el contrato o en la misma factura, debe de quedar origen y el destino. Ejemplo, yo estoy utilizando DAP, tengo que utilizar, ¿qué tengo que indicar? Estoy comprando en Oriente, perfecto, pero indícame cuál es el destino. ¿Dónde te voy a entregar? Me vas a entregar en tal domicilio, en tal lugar, en Guadalajara, Jalisco, en tal domicilio, en tal colonia. Se tiene que indicar para que todos los gastos hasta llegar hasta ese lugar, ¿sí? Ya son decrementables. Igual en DPU, entrega en lugar, ponme el destino. En DDP también tienes que indicarme el destino, eso queda incluido en los contratos. En un export es compras en fábrica, no me pongas el destino, ponme el origen. En ese me vas a indicar el origen. Estoy comprando en Japón, en China, ¿en dónde? En Shanghái. Estoy comprando y tienes que poner export. ¿Export qué? En ciudad, voy a decir la peor ciudad, en Wuhan, donde empezó la pandemia. En Wuhan poner el domicilio, China. Ahí es el origen. En ese caso se indica el origen. ¿Por qué? Porque a partir del origen ya toda la responsabilidad es del comprador.
Y en estos 3 Incoterms es el destino, donde termina la responsabilidad del vendedor, en donde inicia la del comprador. Ahí nos está diciendo todo lo que está con flechitas azules, ¿sí? Es del exportador, de quién vendió, hasta dónde terminan sus costos y hasta dónde terminan sus riesgos. Ahora, ustedes pueden utilizar algún Incoterm y en su contrato dejar especificado cuáles son los costos, los gastos que ustedes van a asumir y cuáles asume el vendedor. También hay que tener mucho cuidado con los... Perdón. Cuando estén utilizando algún Incoterm, es preciso que quede en su contrato de compra-venta cuál es la versión del Incoterm que están utilizando. Porque yo veo en todos que nomás Incoterm, Edward, DAP, TPU, sí, pero pon DAP-2020. Yo puedo utilizar, como no son ley, yo puedo utilizar el Incoterm que a mí se me antoje, el que más se me facilite. Yo quiero utilizar DAP 1990. Pues está bien, utiliza DAP 1990. ¿Por qué? Porque a mí me gustan, a mí me benefician las reglas y las condiciones que estaban aplicadas de 1990 a 1999. Los Incoterm tienen una vigencia de 10 años. Y nada, no te pueden decir en la aduana, oye, estás utilizando un Incoterm que ya está obsoleto. ¿En dónde dicen? No son ley, no son obsoletos. Se van modificando a las necesidades del comercio internacional, pero tú puedes utilizar el que tú quieras. Pero siempre hay que indicar, porque el día que lleguen a tener un problema en la aduana con el Incoterm, la autoridad les va a decir, oye, tú estás utilizando aquí X, el S-Word, ¿sí? Por esto, a ver, pero ¿qué versión? Pues no, ¿cómo que cuál versión? Sí, tienes que indicar 1990, cambian cada 10 años, 90, 2000, 2010 o 2020, porque las reglas son diferentes cada 10 años. Entonces, siempre hay que tener indicado, y eso queda indicado en un contrato. Y tener cuidado también, que si ustedes dicen, estoy utilizando la del 2020 y aquí está mi contrato. Pues sí, nomás que el contrato que tú tenías era del 2010, ese contrato ya no te sirve. El contrato debe de estar vigente al momento de la compra. Yo estoy utilizando el Incoterm versión 2000, perfecto, pero estás haciendo tu importación en el 2021. Tu contrato debe de estar vigente. El contrato que hiciste en el 2010 debe de estar vigente, todavía vigente en el 2020, para que puedas utilizar el Incoterm de esa fecha. Ustedes pueden utilizar el Incoterm que gusten, de hace 10 años, de hace 15 años, hasta el del 90, pero el contrato que tengan debe de estar vigente. Ojo, mucho cuidado, ya les vamos a preparar un curso sobre todos los Incoterm, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, a manera general, esto es todos los valores decrementables. Todavía va a haber muchos cambios. Ahorita quisimos pues darlos a conocer así a manera general, para que vayan tomando en cuenta y vayan viendo con su gerente o director, no sé quién sea el de compras, de cómo los van a ir manejando, y váyanle platicando qué es lo que viene, que ya entra en vigor. Van a empezar a aplicar el artículo 66 de la ley aduanera a partir del 26 de febrero del año que viene. Porque a veces pasa que a veces les exterior, oye, ¿y cuál Incoterm? Me dicen, y tiene toda la razón, me dicen, es que yo no sé cuál Incoterm. Perfecto, probablemente el de comercio exterior no sabe qué Incoterm, pero el que está comprando sí debe saber qué Incoterm se está utilizando. Y entonces ellos, si él dice, a ver, ¿qué es lo que dice el contrato? Hay que tener un contrato. Se los digo también por experiencia, porque ya a algunos clientes les han llegado multas, se ha peleado por el Incoterm, y tenemos que presentar la factura. En un Incoterm, cuando les van a pelear un Incoterm, les van a pedir desde el contrato, es lo que está especificado, los gastos del transporte en el extranjero, cuándo entró al almacén, cuándo salió. Tienen que tener todos los documentos. Hay que entender que ante la autoridad, para poder pelear, es como te indica el artículo 65 de la ley aduanera, debes de tener información objetiva y cuantificable. Nada de que el de compras me dijo y aquel me dijo, no, información objetiva y cuantificable.
quiero ver quiero ver los documentos de compra, la factura de compra, tu contrato, el pago del transporte, quién pagó el transporte, si llegó a tu almacén, si pagaste facturas de almacenaje, pero todo es con documentos, con información objetiva y cuantificable. Esto va a traer consigo que a partir de estas fechas, créanlo, va a haber muchas multas. Va a haber muchas multas y yo le tengo miedo a la multa del artículo 200, que no puedan determinar la base gravable para pagar los impuestos en la aduana. La otra sería mínima, pero también es una multa de datos inexactos. Fíjate que sí me equivoqué, sí declaré todo, pero no era DAP, era DPU. Andore, bueno, te equivocaste en el Incoterm, me pagaste todas las contribuciones, correcto, todo está bien, las contribuciones, todo está bien en base a los incrementables y los decrementables, sí, pero fíjate que te equivocaste en el Incoterm. Multa por dato inexacto de conformidad con el 184 de la ley aduanera. Entonces, no te multo por contribuciones, pero te multo por un dato inexacto. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar muy conscientes. Y esto también lo comento porque pues nos toca en la agencia aduanal cuando no viene el Incoterm y le preguntamos al cliente, oye, ¿cuál es el Incoterm? Todos, no todos, el 99% rápido nos dice, DAP. ¿Cómo sabes? No, pues DAP, me quito de broncas, delivery at place, entrega acá y ya olvídate de incrementables y olvídate de todo lo demás. Pero ahora vienen los decrementables, entonces ya no hay que actuar con esa facilidad de ponle DAP, anótale este. No, ahora hay que estar exactos y tener el contrato correspondiente para poder sustentarlo ante una auditoría de la autoridad aduanera. Pues eso es lo que yo tendría para comentarles el día de hoy con relación a los decrementables, que es para mí lo más interesante y lo más peligroso que se pudo haber publicado en esta segunda resolución. Analícenlo bien, nosotros quedamos a sus órdenes y vayan analizando, hablen con sus directivos o no sé cómo se llaman, los que estén en compra, y verifiquen que estén al tanto con relación a todos los Incoterm y a estos artículos 65, 64, 65 y 66 de la ley aduanera. Realmente, ¿qué están comprando? ¿Qué Incoterm están utilizando? Si vienen los incrementables y están también excluidos los decrementables. Pues no sé, yo quedo a su disposición si tuvieran por ahí alguna duda o alguna pregunta. Nosotros nos vamos a mantener informados con cualquier comentario que tengamos por parte de la autoridad o de cualquier cambio que se dé a esto, que estoy seguro que va a haber bastantes cambios. Hay que tener cuidado de aquí al 26 de febrero del año entrante. Quedo a sus órdenes. Gracias por su atención y aquí estamos para alguna pregunta que tengan.